Antes de que llegue la Navidad, hay un momento tranquilo en el cálido ambiente no creado por las luces brillantes ni los regalos lujosos, sino por la sencillez y la sinceridad de estar juntos con los seres queridos. En una casa pequeña, Queen, Day y Maya comienzan a preparar el árbol de Navidad. Aunque aún es temprano y todo no es perfecto, el cariño entre ellos hace que ese momento sea lleno de significado. ¡Wow! Está tan bonito, dice Maya con los ojos brillando mientras mira el árbol. Day la mira y sonríe suavemente. No necesitamos que sea perfecto, solo que tú sientas el espíritu navideño. Queen se queda de pie a su lado, observándolos en silencio. Su voz es suave cuando finalmente habla. Verlo sonreír así es suficiente para mí. Esta historia no trata sobre el día de Navidad en sí, sino sobre los días previos cuando el amor y los lazos se construyen lentamente de manera callada y sincera. Únete a nosotros hoy mientras compartimos un pequeño momento cálido cuando Day y Maya preparan juntas el árbol de Navidad. Aunque aún no es Navidad, el ambiente festivo ya comienza a infiltrarse en cada rincón de la casa. La tarde comienza a caer, la luz tenue cubre la casa, haciendo que el ambiente se vuelva suave. Afuera, el aire fresco y ligeramente húmedo lleva consigo el aroma a tierra y el humo de las cocinas cercanas. Los sonidos de la tarde, como el ruido de las motos a lo lejos y el crujir de las hojas bajo la brisa ligera, llenan el espacio de calma. En la pequeña habitación, la luz que entra por la ventana proyecta largas sombras en la pared, y Queen está sentada allí, relajada pero pensativa. Mira hacia afuera como si compartiera un pequeño secreto con alguien fuera de la ventana. Su voz es suave, casi inaudible pero cálida. La Navidad ya está cerca. ¿Cómo se están preparando en su lugar? No tiene prisa, disfruta de cada momento como si el tiempo se estuviera deteniendo. De repente se oyen pasos pequeños y rápidos y la voz de Maya corta el silencio. ¡Mamá! Su voz brilla con confianza. Queen se gira, una ligera sonrisa aparece en su rostro y sus ojos cálidos miran a su pequeña hija. Todo se vuelve simple y natural, solo amor y conexión entre ellos. Fuera los sonidos de la tarde siguen, pero dentro de la casa el tiempo parece detenerse. Queen vuelve a hablar esta vez con un deseo sincero, esperando que todos tengan días llenos de amor, paz y momentos mágicos, aunque sean pequeños. No dice mucho, solo comparte suavemente como si estuviera sentada junto al oyente, dejando que sus palabras fluyan naturalmente. El ambiente sigue siendo simple y cercano. La casa aún no tiene decoraciones lujosas, no hay luces brillantes, solo la sensación de que algo hermoso y significativo se acerca. Maya sigue cerca, sus pequeños movimientos creando una paz y suavidad, y juntos se sientan bajo la luz suave de la tarde, rodeados por el silencio y la promesa no dicha de los días que vendrán. Cuando amanece, una ligera brisa fría entra por la puerta abierta, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el humo de las cocinas cercanas. La luz de la mañana se extiende lentamente, iluminando la pequeña cocina, donde el vapor comienza a elevarse de los tazones de pho en la mesa. El sonido de las motos se aleja y poco después se oyen pasos acercándose. La voz de Maya resuena curiosa y brillante, preguntando si hay algo nuevo para mostrar. Su pequeño cuerpo se inclina hacia adelante, sus ojos fijos en la puerta. Poco después, Day entra con tazones de pho humeante. El caldo todavía desprende vapor. El aroma a carne de res y especias se extiende por la habitación, haciendo que el ambiente sea más cálido y acogedor que nunca. Son momentos simples, pero que llenan el corazón de calidez y amor. Colocó los tazones de pho sobre la mesa con cuidado y sin prisa. Cada uno de sus movimientos era suave, como si estuviera cuidando esos momentos preciosos de una tranquila mañana. «He comprado desayuno para las dos y para Maya», dijo con voz profunda, como una bendición suave para ellas.
Maya levantó la mirada, los ojos bien abiertos, al darse cuenta de la pequeña bolsa que él acababa de traer. Cuando él se agachó con los dulces y chocolates en las manos, ella sonrió tímidamente, sus pequeñas manos envolviendo el regalo como si fuera algo extremadamente valioso. Quinn observaba la escena desde cerca, el vapor de la sopa nublando su vista, pero en su corazón se desbordaba una sensación de calidez y preocupación. Le preguntó si ya había comido, su voz tranquila, pero con un toque de ansiedad que no podía ocultar. Una vez más miró la comida sobre la mesa, los tazones de pho rebosantes, con más cantidad de la que uno podría esperar en una mañana tan sencilla. Day respondió rápidamente, casi demasiado rápido, diciendo que ya había comido, pidiéndole a ella y a Maya que comieran mientras estaba caliente. Maya empezó a comer, sus movimientos pequeños pero llenos de entusiasmo, levantando con cuidado los fideos. Quinn extendió la mano para ajustar el tazón cerca de ella, un gesto protector pero lleno de cariño. Cuando alguien sugirió agregar más carne de res para Maya, Quinn respondió de inmediato moviendo la mano hacia la olla, como si hubiera escuchado la alegría en la voz de Maya cuando dijo que le gustaba la carne de res. Day observaba en silencio, su mirada firme, pero su expresión suave, rebosante de una ternura inusual. Cuando alguien mencionó que siempre traía comida para ellas y que eso probablemente costaba mucho dinero, él simplemente negó con la cabeza suavemente, su voz firme pero cálida. El dinero no es lo importante es verlas comer felices, dijo como una afirmación de su amor sincero. El vapor seguía ascendiendo, la habitación llena de calidez, y el sonido de las cucharas chocando suavemente contra la cerámica se escuchaba en el espacio silencioso. Y en ese simple momento, la mañana no era solo una comida, sino un intercambio suave de cariño, gratitud, no expresada en palabras, y una sensación de seguridad que llenaba el espacio. Cuando el desayuno terminó, el ambiente en la casa parecía volverse aún más tranquilo. La luz del sol ya estaba más brillante, pero seguía siendo suave, filtrándose a través de la ventana abierta y extendiéndose suavemente sobre el suelo de madera. El aire dentro se volvía más denso, que antes cálido, pero con una ligera incomodidad, trayendo consigo el olor a hojas secas y hierbas amargas secándose cerca de la puerta. Quinn se sentó en la silla baja junto a la mesa, una mano suavemente sobre su pecho. Su respiración superficial y tranquila cuando suspiró, y explicó que había estado tosiendo durante varios días, y su pecho sentía una presión como si cada respiración fuera más difícil de lo normal. Su voz era calmada, pero también algo cansada, una fatiga que trataba de ocultar sin querer que nadie se preocupara. Cerca de allí, una pequeña olla de hierbas negras hervía, liberando un olor fuerte y terroso que llenaba la habitación. Alguien mencionó que Day había subido a la montaña a recoger hierbas, y cuando regresó, sus manos estaban ásperas por el viaje. Su mirada era concentrada y preocupada cuando colocó el paquete de hierbas sobre la mesa. Quinn levantó la taza de medicina, el líquido espeso y oscuro. Tomó un sorbo lentamente, su rostro tensándose un poco por el sabor amargo, antes de suspirar, asentir suavemente y decir que aunque era amargo lo bebería todos los días. Fuera, el viento soplaba entre las hojas que crujían suavemente con la brisa, creando un sonido tranquilo. Mientras tanto, Quinn navegaba por los comentarios en su teléfono, a menudo deteniéndose un momento, su frente fruncida, mientras leía los remedios que la gente le había sugerido. Luego habló explicando suavemente que había probado cocinar pollo, comer ajo, seguir los consejos cuidadosamente, pero su condición no mejoraba como esperaba. A pesar de ello, seguía intentándolo, perseverando con la esperanza de que habría alguna forma de superar esta enfermedad. Ella dejó suavemente la taza sobre la mesa. Sus dedos se quedaron un momento tocando su calor, sintiendo cada respiro de la tranquila tarde que pasaba.
Sus ojos se dirigieron hacia la puerta donde la luz entraba, y en ese espacio silencioso, susurró para sí misma: «Espero que pronto me recupere». Estas palabras no eran una súplica, sino un suave recordatorio para sí misma, lleno de determinación para superar la enfermedad, para seguir viviendo, seguir cuidando la vida pequeña que depende de ella. La luz de la tarde se suavizaba lentamente, el sol se ocultaba detrás de los árboles, creando largas sombras que se extendían sobre el patio de la casa, todo en silencio y paz. Dentro de la casa, el único sonido que rompía la calma era el suave ruido de un lápiz cuando Maya se sentaba en su escritorio concentrada en sus tareas. La pequeña balanceaba sus piernas bajo la silla, sus ojos brillaban mientras sus pensamientos se perdían en las palabras en la página. El olor del papel y las hierbas restantes en el aire creaba una sensación relajante suave. Afuera, el viento movía las hojas, el sonido crujiente y constante. De repente, un sonido familiar vino desde lejos. El rugido de una moto en el camino exterior se acercaba. Maya levantó la cabeza de inmediato, sus ojos brillaron al reconocer ese sonido, un sonido familiar. «Mamá, escucho la moto del tío Day», dijo con certeza su voz llena de entusiasmo. Maya se levantó rápidamente, sus pequeños pies caminando velozmente hacia la puerta. Quinn se giró para mirarla, una ligera sonrisa apareció en su rostro cuando preguntó curiosa: «¿Estás segura, Maya?». Asintió con entusiasmo ya cerca de la puerta, como si no quisiera perder ni un segundo. Un momento después, el sonido del motor se desvaneció, siendo reemplazado por el sonido suave de pasos en el suelo del patio. Maya corrió afuera, sus pequeños pasos rápidos y ligeros, como si no quisiera perderse nada. Entonces Day apareció en la entrada con polvo en la ropa, su aspecto cansado pero muy familiar. Cuando se saludaron, las risas, el consuelo y el calor silencioso envolvieron el ambiente. Quinn se quedó cerca observando a Maya abrazarse fuertemente a Day, su sonrisa amplia y sin esconderse. Al escuchar que alguien comentaba lo inteligente que era Maya, al reconocer el sonido tan fácilmente, Day sonrió suavemente, confirmando que acababa de llegar, mientras Maya sonreía orgullosa, dejando atrás su concentración en los estudios de antes. La tarde siguió deslizándose hacia la noche, el cielo se apagó en un gris suave. Y en ese simple momento, un sonido, un pequeño paso apresurado llenaron la casa de vida nuevamente. La comodidad y la alegría silenciosa de la presencia de todos se había convertido en una parte indispensable de su ritmo diario. Al mediodía, el sol aún brillaba fuerte sobre la casa. El sol estaba alto y pálido tras una capa de nubes delgadas, su luz caía tranquilamente en lugar de brillar. Las habitaciones se sentían tranquilas, como si incluso el aire estuviera desacelerando. Quinn estaba sola en ese momento. Los sonidos del movimiento de antes se habían detenido, solo quedaba el tic-tac del reloj y su respiración irregular y superficial. Ella se dejó caer lentamente sobre la cama, una mano suavemente sobre su pecho, la otra sujetando con fuerza el borde de la manta ligera, su rostro cansado como si ya estuviera exhausta. «¿Por qué hoy siento tanta dificultad para respirar?», murmuró, no a nadie en particular, sino como si se hablara a sí misma. Su voz era suave, como si no quisiera romper el silencio que la rodeaba. Se dijo a sí misma que solo descansaría un poco hasta que la sensación de mareo pasara. Sus ojos se cerraron, la luz exterior se desvaneció detrás de sus párpados, y el sueño llegó rápidamente, pero no tan suavemente como pensaba. En su sueño, el aire se volvió de repente pesado y asfixiante, lleno de una tensión que ella sentía con claridad. Una voz ruda interrumpió la oscuridad pidiendo dinero, exigiendo respuestas, apretándola desde todos los lados. «¡Dame el dinero!». La voz sonó dura e inflexible. El cuerpo de Quinn se tensó, incluso en el sueño, la tensión la mantenía atrapada.
El sueño fue como una advertencia, una preocupación que aún no podía aliviar en su corazón. Ella suplicaba su voz temblorosa, su cuerpo luchando contra la desesperación extrema. Cada respiración parecía cortada, cada palabra repetida en su cabeza como una súplica que no podía escapar. El miedo apretaba su pecho, la presión le hacía sentir que ya no podía respirar. De repente jadeó y despertó los ojos abiertos. Su cuerpo se levantó mientras el aire llenaba sus pulmones. La habitación familiar poco a poco volvió a ser clara, las paredes silenciosas, la luz tenue del día, las largas sombras, y se dio cuenta de que estaba a salvo. Exhaló temblando, se secó la cara, su corazón aún latiendo rápido. Menos mal solo fue un sueño. Susurró su voz insegura pero llena de alivio. Se quedó sentada allí un largo rato, escuchando los sonidos normales del día, recuperando su compostura en el presente. Un momento después, su respiración se calmó y miró hacia la puerta, diciéndose a sí misma que Maya y Day regresarían pronto. Inhaló profundamente, se levantó. El peso del sueño aún permanecía, pero comenzaba a desvanecerse, y suavemente dijo que necesitaba ir a preparar la cena, eligiendo una acción y una rutina como una forma de regresar a la calma. La tarde gradualmente se desvaneció. Hacia la noche, el cielo exterior se volvió gris claro, mientras el aire se volvía más fresco y las largas sombras se extendían por todo el jardín. La casa volvió a cobrar vida después del silencio de la tarde, llena de los pequeños y normales sonidos. El cuchillo cortando la madera, el crujir de las hojas al tocar el suelo. Day estaba afuera cerca del borde del jardín, firme y concentrado, cortando una rama de flor de flamboyán. Las agujas desprendían un aroma nítido y fresco, mezclado con el olor a tierra húmeda. Cuando Quinn salió y lo vio, se detuvo. La sorpresa pasó por su rostro cansado. Su mano se posó suavemente sobre el marco de la puerta. «¿Qué estás haciendo con ese árbol?», preguntó su voz suave pero curiosa. La preocupación en sus ojos se calmó al observar sus movimientos tranquilos. Day levantó la mirada y respondió simplemente que estaba preparando un árbol de Navidad anticipado para Maya. Su voz era suave, casi sin necesidad de explicación, como si ese pequeño esfuerzo no necesitara ser explicado. Juntos trajeron el árbol adentro, las ramas tocando suavemente las paredes, dejando marcas verdes en el suelo. Dentro de la habitación, la luz se volvió más cálida a medida que la noche caía, y comenzaron a trabajar juntos, colgando las cadenas de luces en las ramas. De vez en cuando sus manos se tocaban cuando ambos alcanzaban el mismo lugar. El movimiento de Quinn era más lento, cuidadoso, pero su rostro se suavizó. Una ligera sonrisa apareció cuando se alejó para mirar el árbol de Navidad que comenzaba a tomar forma. «Aunque aún no es Navidad», dijo suavemente, «pero prepararlo así ya hace que la casa se sienta más cálida». Su voz llevaba más alivio que emoción. Day asintió, ajustando una decoración y respondiendo que lo más importante era que Maya pudiera sentir el espíritu de la Navidad incluso antes de que llegara el día festivo. La habitación estaba llena de una sensación de paz, el aroma de las ramas frescas, el suave tintineo de los adornos y el ritmo constante de los dos trabajando juntos creaban algo simple y bello. Afuera, la luz se desvaneció por completo, pero dentro, el árbol de Navidad aún incompleto se erguía como una promesa no perfecto, temprano, lleno de cuidado, brillando suavemente en la oscuridad, mientras continuaban sin prisa preparando una pequeña alegría para la sonrisa de un niño. Cuando Maya llegó a casa, la noche ya se había instalado por completo. El cielo exterior se volvió de un azul fresco, el aire traía consigo una suave brisa nocturna. La cálida luz desde el interior de la casa se derramaba hacia el jardín, iluminando el espacio cuando los pequeños pasos de Maya se acercaban.
Day estaba en la puerta, su voz suave llamando a Maya pidiéndole que cerrara los ojos. Maya no dudó ni un segundo, levantó las manos para cubrirse los ojos. Su cuerpo saltaba de emoción, incapaz de esconder su alegría. La puerta se abrió y el familiar aroma de las ramas frescas de abeto y las cintas brillantes la recibieron haciendo que el ambiente se llenara de vida. «Está bien, ya puedes mirar», dijo Day apartándose. Maya bajó lentamente las manos y en ese breve momento se quedó en silencio, los ojos abiertos, al ver el árbol de Navidad de pie con dignidad en la habitación. Las ramas decoradas brillaban con cintas y pequeños adornos cuidadosamente colocados, creando una escena suave y cálida. «¡Wow! ¡Qué bonito, tío Day!», suspiró su voz suave y llena de emoción, como si temiera que ese momento se desvaneciera si hablaba demasiado fuerte. Quinn estaba cerca, apoyada suavemente contra la pared, y su rostro cansado se iluminó ante la reacción de Maya. Las tensiones que había llevado todo el día parecían desvanecerse de sus hombros. Maya se acercó al árbol, sus dedos tocaban suavemente los adornos con una curiosidad cautelosa. Levantó una pequeña campana, luego un trozo de chocolate preguntando dónde debía colgar cada adorno. Sus preguntas salían en una ola de júbilo suave. Cuando miró hacia arriba y preguntó si Santa Claus era real, sus ojos buscaban el rostro de Day. Day se arrodilló junto a ella, su voz suave y sincera. Santa Claus es real en el corazón de cada niño. Maya asintió pensativa, aceptando la respuesta sin dudar. Y luego sonrió, esta vez su sonrisa más brillante. La habitación se llenó con los suaves sonidos de los movimientos, las risas de la niña, mientras seguía decorando el árbol. En ese espacio sencillo rodeada por la luz tenue y el aroma del abeto fresco, la noche se sumió en una sensación de calidez y plenitud. La promesa de la Navidad cobró vida en la alegría de Maya, aún antes de que llegara el día festivo, pero este momento ya contenía suficiente magia. La noche se suavizó cuando los tres salieron al exterior. El aire fresco rodeaba sus cuerpos, llevando consigo el lejano sonido de la música navideña que resonaba por las calles. La temporada festiva aún no había llegado, pero el mundo ya se sentía diferente, suavizado por la luz y la expectativa. Mientras caminaban, las luces doradas y cálidas iluminaban el camino. Los reflejos brillaban débilmente sobre el pavimento, y Maya caminaba entre Quinn y Day, su pequeña mano apretando las suyas. Sus pasos eran rápidos, llenos de emoción. Al frente, la iglesia apareció en el horizonte, su entrada iluminada por las luces brillantes. Una escena navideña silenciosa, cuidadosamente dispuesta bajo la suave luz blanca. Maya se detuvo un momento, levantó la cabeza, sus ojos grandes y brillantes. «Mamá, qué bonito», dijo su voz suave, como si temiera perturbar la escena. Quinn estaba junto a ella, respirando lentamente el aire fresco, llenando sus pulmones mientras asentía y respondía suavemente que la Navidad se acercaba. Su voz era tranquila, más llena de esperanza que de celebración. El sonido de la música flotaba suavemente por el espacio abierto, mezclado con las voces susurradas y las risas de los niños cercanos. En un momento, Gen solo miraba en silencio a Maya, observando las luces, las figuras, el lento movimiento de las personas que pasaban. Su rostro estaba relajado, la fatiga de todo el día parecía desvanecerse, mientras sentía la alegría de su hija, y pensó en silencio que incluso estando allí, sin regalos ni planes, ya se sentía suficiente. Day seguía cerca, su presencia firme, mirando de vez en cuando a Maya para asegurarse de que no se alejara demasiado, su expresión tranquila, mientras observaba la escena con ellos. No había prisa, no era necesario decir mucho, simplemente se quedaban de pie mirando, dejando que el aire a su alrededor se asentara bajo la luz de las luces de la iglesia, rodeados por la música suave y el aire fresco de la noche. Quinn sentía una ligera sensación de alivio en su corazón.
Y guardaba ese sentimiento sabiendo que mientras Maya pudiera sonreír de esa manera, esos momentos simples serían siempre lo más importante.